para todos los grupos es, de nuevo, el experimento número 4, los experimentos 4 que tienen que ver con aplicaciones, básicamente ustedes lo pueden tomar del proyecto, o sea, porque la idea es de que el proyecto averigüen para qué sirve lo que están, para qué sirven los métodos de su área. Básicamente es una extensión y no hay ningún problema. Resolviendo el proyecto, hacen la, o sea, sí lo tienen que poner experimento 4 se aplica en esto, nada más en qué se aplica. Y en el proyecto, aparte de poner en qué se aplica, tiene que venir el problema y tiene que venir la solución. Esa es la enorme diferencia. Les decía que posiblemente para una segunda versión del manual lo quite. Si es que mantenemos esa idea de dejar proyectos y no exámenes. Es que ahí el problema es que esto no es un estándar, o sea, su servidor pues sí evalúa así, pero mis compañeros no necesariamente. Entonces habríamos que ponernos de acuerdo para ver si todos evaluamos vía proyectos y si la idea del proyecto es, la tenemos todos, entonces sí quedaría, yo creo que sí quedaría, quitaría el experimento número 4. De otra manera, pues dejaría el experimento número 4 y posiblemente cambiamos todo hacia exámenes. Bueno, no, es algo que no nos hemos puesto de acuerdo. Luego, sí, el fin de semana estuve muy ocupado y entonces, prácticamente no hice caso. Bueno, no es que no haga caso, simplemente tenía otras ocupaciones. Entonces, hoy en la tarde, yo termino todas mis clases casi seguiditas hasta las 2 de la tarde. Tengo un receso a las 12. Si tengo oportunidad a las 12 mismo los abro las tareas. Recuerden, es práctica 2, práctica 3 y el proyecto. De nuevo, recuerden, el proyecto lo entrega uno solo, no los demás. Y por favor, en el proyecto pónganle el nombre. De hecho, uno de los requisitos es que traiga portada. En la portada tiene que venir el nombre. Entonces, los espacios espero que a más tardar a la 1 de la tarde ya estén, ser rápido. Pero sí, lamentablemente no, pues no hubo el tiempo, o sea, fuera de mi tiempo normal. Entonces, así como les decía, de nuevo, esta semana pues, está programado, teníamos clase hoy lunes 22, bienvenidos a la primavera, una primavera rara, y martes 23, 24 y 20, bueno, los demás días, este, les digo, tengo comisión de café que también me ha absorbido muchísimo tiempo. Afortunadamente ya se acaban estos días y nos veríamos hasta abril. Lo que es, no estoy seguro, pero bueno, yo supongo que todo el mundo se sabe de memoria qué día regresamos, ¿no? Regresamos, ya no, si estoy en lo correcto, regresaríamos el lunes 11 de abril, ¿sí? Y de nuevo insisto, este, podemos, igual, en los videos, si alguien quiere adelantarle o demás del año pasado, los videos son prácticamente los mismos. Entonces, están en el canal de YouTube de Métodos de 2020. Entonces ahí pueden, ustedes pueden ver lo que sigue de eso. Entonces hasta ahorita hemos llevado dos unidades. La primera súper básica que tiene que ver con el concepto de error, sobre todo con el concepto de error en sistemas digitales. La computadora ha sido una gran ayuda. Prácticamente nos han inculcado la idea de que ya hace todo, ¿no? Lo cual es mentira, obviamente. La computadora simplemente hace cálculos, pero el análisis de las soluciones y el cómo aplicar esas matemáticas lo seguimos haciendo nosotros. La unidad número 2, las partes que tuvieron que ser más interesantes que les haya quedado es el concepto de iteración. Concepto de algo repetitivo, pero con cambios. Y
pero en la parte de iteración, recordemos sus partes esenciales, valores iniciales. Si sus valores iniciales no son los adecuados, pues o se tardan mucho en llegar o nunca llegan. El concepto de repetición, el concepto de cambio, tiene que cambiarse las cosas. Eso es muy interesante porque cuando ustedes trabajan, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajaba para servicios escolares, empecé a trabajar en el 95 y empezamos a mejorar muchas cosas, muchas cosas. Automatizamos las inscripciones, automatizamos la entrega de boletas, automatizamos muchas cosas para todo el mundo. Pero en 1998, 2 años y medio después, este, llegó un momento en que ya no tenía mucho que automatizar, o sea, ya habíamos hecho pues lo principal y lo demás ya no lo podía hacer. Entonces, el internet, por ejemplo, eso ya le tocaba al centro de cómputo. Entonces llegó una condición de parada. Llegó un momento en que dije, pues ya no puedo hacer más por esto y fue cuando me fui del tecnológico. En 1900, principios del 99, febrero del 99, me fui para un centro de investigación. Entonces esto es un continuo. Los, este, los métodos iterativos te permiten llegar a una solución. Tienes que tener una condición de parada porque obviamente si no te sigue. Así ha ocurrido casos, por ejemplo, gente que ha sido jefes o que han durado 10 años o 20 años en un departamento, prácticamente hasta que se jubilan, que su condición de parada, peor hasta que se mueren, ¿no? Entonces esa fue la unidad número 2. La unidad número 3, sistemas de ecuaciones lineales, algebraicas. Y se aplican los métodos numéricos para la búsqueda de solución de sistemas de ecuaciones lineales algebraicas en la resolución de problemas mediante que puede ser para la ingeniería mecánica, mecatrónica o ergológica. Esta unidad está súper relacionada, sobre todo la parte teórica, con un álgebra lineal. O sea, aquí no vamos a ver la teoría de la álgebra lineal. Para aquí yo asumo que la mayoría ya llevaron la materia, que ya entienden lo que es un sistema de eliminación, entendieron el método de Gauss, Gauss y Gauss-Jordan, y lo vamos a aplicar, o sea, a ver ya cómo funciona, cómo se automatiza y cómo se puede. Las estrategias de pivoteo, la descomposición de U. Nosotros podemos ver que mediante la álgebra lineal puede haber otras maneras alternativas de solucionar. Recordemos que vimos en la unidad anterior el hecho de que tengamos varios métodos consiste en que vayamos mejorando, que no siempre todos los métodos se pueden utilizar de la misma. Ahora, vamos a ver también obviamente el método de Gauss-Seidel, en donde en esa parte es muy interesante porque lo que te dice es que quizás no encuentres la solución ideal, pero lo que vas a encontrar es una solución que de alguna manera satisface. Recordábamos que tenemos tres tipos de soluciones: la ideal, la solución deseable y la aceptable. Entonces, en Gauss-Seidel podemos encontrar soluciones deseables. No son las ideales, tienen algún pequeño error, pero nos pueden obtener algún tipo de, o sea, nos encuentran una solución que quizás no sea la que realmente te solucione idealmente el problema, pero es bastante cercano. Eso es importante porque es algo que tienes que entender y aplicar, ¿no? En- tanto en tu área laboral. Muchas veces en tu área laboral vas a entender que no siempre vas a encontrar la solución ideal, pero igual encuentras una solución deseable. El método de Krylov también sirve para resolver sistemas. Es el único que no he implementado, pero que como es regresando de vacaciones ya lo tendría que agregar a la, al material. Se puede hacer.
Y lo mismo el concepto de eigenvalores e eigenvectores. Eh, de nuevo, son sistemas, otras estrategias para solucionar sistemas de ecuaciones, para encontrar soluciones a sistemas que no tienen una solución única, sino tienen. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar que lo mismo que vieron en álgebra lineal, que hay la manipulación de sistemas para poder encontrar sus posibles soluciones. Los últimos casos, métodos de diferencias finitas y métodos de mínimos cuadrados, es raro. Digo raro porque muchas veces se los cambiamos por métodos de sistemas de ecuaciones no lineales. En este caso para programas. Para otros programas sí está contemplado los sistemas no lineales. Aunque todas son ingenierías, pues muchas veces hay pequeñas variaciones porque los que definen los programas igual piensan eso. Entonces, para ingeniería mecánica o para ingeniería mecatrónica y que sea muy importante este tipo de cosas, o para ingeniería eléctrica o para ingeniería de sistemas, pues sean importantes este tipo de cosas. Son las mínimas variaciones que normalmente van a encontrar. Ahora, eh, antes de continuar, bueno, preámbulo a la unidad. Vamos a explicar primero cuál es el concepto sobre toda la unidad, que es el de lo que es un sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones, nosotros los podemos ver este, como un conjunto de restricciones. Es algo que a veces no entendemos. No. Un mundo muy complejo, cuando ustedes quieren hacer algo, no depende de una sola cosa, depende de, de que varias cosas se vayan alineando, llamaría a alguien, o varios, que encuentres el valor de ciertas variables que permitan que todo se haga. Esto es muy importante porque, por ejemplo, como la figura, que tienes un montón de planos y hay una serie de valores donde esos planos se cruzan. Esa serie de valores, o sea, les pondré un ejemplo de cómo no necesariamente es un. O sea, nosotros podemos ver sistemas de ecuaciones en ingeniería mecánica, por ejemplo, en sistemas de poleas, donde el valor de la tensión en cada cuerda va a depender de la tensión que tengas en las otras poleas. Puede ser un circuito donde el valor de las resistencias también esté determinado por el valor de las resistencias u otros componentes en un circuito. Entonces, como esto también se aplica no nada más ahí. Imaginemos el caso, tengo el problema de estudiar. ¿Qué restricciones tengo para estudiar? Puede haber restricciones de tiempo. Espero que tenga el tiempo, ¿no? Segundo, que tenga el dinero. Hay que pagar colegiatura, pero no nada más colegiatura. Actualmente pues tienes que pagar el internet, tienes que tener tu computadora, tienes que pagar la luz, además de pagar otras cosas, ¿no? Obviamente pagar tu comida, pagar, etcétera. En el caso de los que se mantienen por sí mismos, en el caso de que sus papás los apoyan, o esposa o alguien los apoya, pues de todas maneras también es una variable. Y por último, la capacidad. No todo el mundo tiene las mismas capacidades. Hay gente que es genial para por ejemplo, un buen barman, buen buen albañil, buen ingeniero. Entonces, las capacidades de todos son diferentes. Entonces, si nos fijamos, pues hay varias restricciones, ¿no? Capacidad, dinero, tiempo,
incluso el último y el más difícil, la motivación. O sea, podrás tener tiempo, podrás tener dinero, pero no tienes la motivación. Entonces, cada uno de esos son restricciones. Entonces, ¿qué es Bueno, no lo vamos. Todo el mundo se supone que vimos, todos entendemos qué es el concepto de una matriz, que no es otra cosa más que la representación de cada una de esas restricciones que van influidas por una serie de coeficientes. Cada coeficiente modifica una variable. Lo interesante en una matriz es de que todos sus elementos son lineales. Es decir, por lineales me refiero a que cada una de las variables son rectas. Lo veíamos en la figura del principio. Todas esas rectas generan planos. Pero si podemos ver, o sea, también existen otros sistemas donde las variables no necesariamente son rectas, pueden ser curvas. Entonces, en lugar de tener un montón de planos que se intersectan, son varias curvas que se intersectan. Entonces, bueno, esto lo vieron en álgebra lineal, lo que son los conceptos de renglones, columnas, las representaciones de ecuaciones por n incógnitas, donde cada una de las ecuaciones es una restricción y las incógnitas pues, son los valores que nos restringen. Les decía ahorita que ya vamos a salir de vacaciones, pues lo mismo, también es un sistema de restricciones. Ejemplo, ¿qué restricciones son? Pues dinero, tiempo, bueno, tiempo se supone que van a tener, salud, que no estén enfermos o demás. Tercero, que esté abierto. Por la pandemia, muchas playas, muchas cosas se supone que van a cerrar. Entonces, cada una de estas cosas son restricciones. Entonces, cada una de estas restricciones, pues, todas se tienen que satisfacer para lograr llevar a cabo algo. No depende de una sola cosa, depende de varias. Y a partir de esa dependencia de varias es como nosotros podemos llevar a cabo, o sea, encontramos múltiples soluciones. Recordemos en la unidad 2 que es resolución de polinomios, o sea, resuelves un polinomio, una función. Resuelves funciones no lineales. Aquí resuelves un montón, varias funciones lineales. Entonces no tienes una solución, tienes varias, pero todas juntas te resuelven un problema. Entonces, bueno, de nuevo, bueno, esto tiene que ver con lo que vieron en en álgebra lineal, son sistemas homogéneos, no homogéneos. Si el sistema tiene una solución y es única o no la tiene, recorremos la matriz inversa, ¿no? Si existe una matriz inversa, si el determinante es diferente de cero, todo lo que vieron, método de Kramer, todo ese tipo de cosas, o sea, eso te sirve para antes de que vayas a meter, o sea, de nuevo, cuando vas a utilizar, tienes un problema de múltiples variables que tienen que satisfacerse todas de acuerdo a una serie de restricciones, pues tienes que ver si existe primero. Claro, lo puedes meter directamente el método y el método que te diga no existe, ¿no? Entonces podemos verlo en en estos tres casos. El primer caso, el de la esquina superior y el de la esquina izquierda. Tienes una solución única, es decir, tienes una restricción que es en rojo, tienes otra restricción que es en negro, y en un momento dado se intersectan. Y eso es estupendo. Tienes una solución, existe la solución, una solución real. Podría darse el caso de, bueno, aquí no, digo, casos no, aquí no existiría lo imaginario porque se supone que todas las soluciones, todas las ecuaciones son lineales, entonces no. En el caso de que tuviéramos sistemas de ecuaciones no lineales, ahí sí podría darse los casos de soluciones imaginarias. Segundo caso, el que tenemos acá, tenemos dos ecuaciones
pero las dos son paralelas. En el caso de este, no hay solución. O sea, diríamos que es ahorita como tipo los políticos, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo, cada quien ve por sus propios beneficios. Entonces tenemos un problema tremendo porque no existe una solución, o sea, el sistema jamás existen valores que lo satisfagan. Entonces podemos ver que la roja y la negra nunca se tocan, nunca alcanzan un punto de convergencia y por lo tanto pues no hay solución. Tercero, el de abajo. Resulta que una función es, este, no es linealmente independiente, o sea, una función y la otra son la misma. ¿Sí? En el de abajo, la de arriba, la segunda ecuación es dos veces la de arriba. Por lo tanto, no tienes dos ecuaciones, tienes en realidad una sola. La otra es nada más es la misma ecuación, pero dada por otro factor, pero es la misma al final de cuentas. Algebraicamente son equivalentes. Entonces, no tienes una solución, tienes infinitas soluciones. Muchas veces eso también es un problema, porque al tener infinitas soluciones, pues tienes que ver cuál de todas esas en un momento dado son convenientes, ¿sí? Porque al final de cuentas también recordemos que las restricciones por algo son. El hecho de que pongamos varias cosas y que una dependa de la otra, pues tiene su razón de ser. Entonces, el hecho de que así que dices funcione con lo que sea, pues no, también no puede ser muy conveniente, ¿no? Lo vieron en álgebra lineal. Entonces, bueno, la solución de ecuaciones de ecuaciones, ya eso ya lo vieron de cómo sacan los determinantes, cómo sacan la matriz inversa, eso no forma parte de este programa. Pero bueno, algunos conceptos son importantes. Primero, el concepto de matriz aumentada. Sabemos que A es la matriz cuadrada, es la de 5 por 5, 4 por 4, 2 por 2. Y tenemos el concepto de aumentado, que es el vector de soluciones. Entonces, en el concepto de eliminación gaussiana, es muy importante porque nosotros entendemos el concepto de divide y vencerás. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Ah, pues es muy sencillo. De que yo tengo varias, en cada una de las restricciones, yo me tengo que enfrentar a varias variables. Entonces es bastante malo, o bastante tonto, enfrentarse todas juntas. Entonces, ¿qué hace Gauss? Eliminar una. Y es un proceso, digamos que de cierta manera iterativo, porque lo que va haciendo es, cada vez que lo hace va eliminando una más y una más y una más, hasta que le queda una sola. Entonces, al final de cuentas, esa eliminación de variables permite que en lugar de enfrentarse a n variables, se enfrenta a una, y enfrentarse a una, pues es trivial, o sea, es una solución trivial de una simple división, se despeja y punto. Gauss tiene la gran ventaja de ver las cosas así, de decir, ¿para qué me enfrento a n? Mejor me enfrento a una. Obviamente es un proceso largo, implica que muchas veces no es conveniente o puede ser mucho trabajo. Por ejemplo, establece los conceptos de pivote, es decir, un valor que me va a servir como factor de eliminación. Como recordarán también, ¿cuál es el problema? Que si ese pivote es cero, pues me hace todo cero, y obviamente no me va a convenir. Entonces, Gauss se basa en dos principios. Primer principio, divide y vencerás. Segundo principio, se basa en el sentido de igualdad. En el sentido de igualdad de una ecuación, en que te dice que mientras le apliques lo mismo a toda la ecuación, esta sigue siendo la misma. Es decir, si todo la multiplico por un valor, si todo le sumo lo mismo, si todo sigue siendo la misma ecuación, entonces no la alteras, no sigues, o sea, no pierdes sus propiedades. Entonces, como les decía,
El concepto de matriz triangular no es otra cosa más que divide y vencerás. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación tienes n incógnitas. En el primer renglón, en el segundo renglón tienes n menos 1 incógnitas y en el último tienes una incógnita. Entonces tu estrategia es que en el último empiezas a despejar y a partir de ese despeje resuelves una ecuación, una incógnita. Luego a partir de eso despejas la siguiente, despejas dos incógnitas, luego tres, luego cuatro y así sucesivamente. Entonces digamos que es una repetición controlada en el cual nosotros aplicamos el método varias veces con la idea primero de eliminar todo lo posible, disminuir nuestro número de incógnitas. Y segundo, ir de regreso resolviendo cada una de esas incógnitas. Entonces hay muchas estrategias, mucho de lo que nosotros conocemos como pivoteo. De que dices, bueno, ¿cuál es el valor que te conviene más colocar? ¿Cuál es el valor que, obviamente, el pivoteo, esa estrategia de hacer las cosas de una manera más eficiente? Digo, porque este tipo de métodos es costoso, ¿sí? O sea, implica hacer muchas operaciones, sobre todo en cuanto los sistemas se van haciendo más grandes. Entonces, como los sistemas se van haciendo más grandes, cada vez hay más multiplicaciones, más sumas, más. Entonces el sistema tiende a crecer. Vamos a ver, ya utilizando las implementaciones, que si no lo haces bien, el método es correcto, pero que si no utilizas bien tus estrategias de pivoteo, es decir, lo que escoges, la manera mejor de hacerlo, puede ser que falle, sobre todo para sistemas grandes. De nuevo, estamos hablando aquí de que eh, tu sistema debería de funcionar para cualquier caso, ¿sí? O sea, y bueno, lo que vemos así como la práctica, lo que les enseñaban a usar Gauss a mano, pues era para sistemas pequeñitos. Yo creo que la mayor parte, los más grandes que me han contado que han hecho a mano es de 4x4 y eso ya es mucho. Entonces, si estamos hablando de sistemas de 10x10, 500x500, o sea, sí existen ese tipo de situaciones donde tienen que resolver grandes sistemas de ecuaciones. Entonces, obviamente, pues la manera de hacerlo. Entonces, como les decía, cuando generan una matriz triangular, pues simplemente lo que haces es en la última ecuación, tienes una sola variable y haces lo que llaman el proceso de sustitución hacia atrás. Perdón. Ok. Entonces, ese proceso de sustitución, pues es sencillo, pero pues obviamente implica de que vas despejando. La primera vez, pues, solamente haces un despeje sencillo. De la segunda vez en adelante, pues ya después se vuelve un poquito más complejo, generas una sumatoria. Y esa sumatoria, pues te va resolviendo el sistema. ¿Sí? O sea, esto ya lo vieron, ya esa parte de cómo despejas uno y luego después cómo vas despejando los demás. En el proceso, bueno, el algoritmo, lo pueden ver así. Tienes una matriz que es la que introduces. Tienes un ciclo, obviamente. Y y pues ya es un poquito largo. Si gustan, se los termino de explicar para mañana. ¿Les late? Sí, profesor. Sí, profe. No, sí, está un poquito largo. De hecho, es el algoritmo más, son los algoritmos más largos que hay